Ayer se dieron a conocer los números de la inflación y por supuesto estaba dentro de lo esperable, pero sigue también dentro del rango de la preocupación dentro de los principales problemas de los argentinos. Llenar un chango está cada vez más difícil, Patri, no es ninguna novedad. No alcanza, ¿viste? No, El amarillito, el naranja, el de 1000. No, complicado realmente. Cuando uno lo cambia, ya está, no tenemos más. Total. Vos sabés que desde la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina están realizando lo que se llama el changómetro, que es una forma de medir justamente el gasto de los argentinos a través de diferentes instrumentos que ellos, por supuesto, como economistas manejan y lo usan para ilustrarnos bien justamente respecto al poder adquisitivo de los argentinos en promedio, claro que sí. Vamos a hablar respecto a estos temas con David Miazo, quien es economista en jefe justamente de esta fundación de FADA. David, gracias por atendernos aquí en Radio Buenos Aires. Somos Patricia Pérez y quien te habla, Maxi Suárez Cardelli. ¿Cómo va? Maxi, Patricia, buenas tardes. Un gusto estar conversando con ustedes. Insisto, lo mismo. Decíamos, los números no sorprenden, pero nos siguen preocupando muchísimo. Y estaba siguiendo el changómetro que realizaron al respecto con el tema de una juntada, pensar en encontrarse con amigos, algo muy habitual, hacer unas pizzas, pasar un momento lindo, pero en la comparativa a otros años es tremendo lo que aumentó, algo tan simple como una harina para unas pizzas, viejo. ¿Cómo se puede ver esto? Bueno, justamente nosotros con el changómetro en FADA lo que tratamos de ir haciendo es mostrar con distintos tipos de productos y distintos tipos de ejemplos realmente cómo nuestra moneda va perdiendo valor. Claro. En este caso elegimos este ejemplo de la pizza y básicamente el ejemplo que tomamos es, bueno, ¿cuánto costaba hacer de manera casera con los ingredientes, el queso, la harina, etcétera? 2 pizzas caseras, 2 cervezas, una gaseosa y un pote de helado. Esa sumatoria de productos que en diciembre de 2017 valía 580 pesos, hoy vale 3.400 pesos. Es decir, se ha multiplicado por más de 6 lo que necesitamos, el dinero que necesitamos para poder comprar esto. Tremendo. Pero también vemos que todos los productos, tanto de esta canasta como después también hacemos algún análisis sobre la ropa y el calzado, por ejemplo, esto mismo ha pasado en todos. Entonces, eso también te ayuda a ver que no es que haya pasado algo específico con alguna de las cadenas productivas, digamos, que es algo raro, por razón por la cual algún producto en particular haya subido, sino que es un problema más generalizado de toda la economía y que en realidad en el fondo tiene la pérdida de valor del peso. El peso cada vez vale menos, entonces necesitábamos cada vez más pesos para comprar exactamente los mismos productos. David, recién planteabas la situación con la que justamente el changómetro analiza este mes los datos y tengo que preguntarte primero, este ejemplo ¿para cuántas personas sería? Y me imagino que si uno le empieza a sumar el tipo de pizza, ¿no? Los agregados, los toppings, lo que pueden llevar arriba, los números se pueden ir todavía más. Sí, tal cual. Este es un ejemplo que hacemos, también siempre tratamos de buscar productos que estén dentro de lo que mide el INDEC, claro, para tomar datos oficiales. Acá se incluye un paquete de harina, se incluyen unos 350 gramos de queso, se incluyen unos gramos de jamón cocido para hacer una de esas pizzas, digamos, tipo especial, otra con palmito, claro, y además lo que te mencionaba recién. Ninguna locura, vamos a decirlo, ¿no? Ninguna locura. Ejemplo. No es ninguna locura lo que estamos poniendo, una pizza es tranqui. Algo básico como para el ejemplo, digamos, no es que estamos agregando nada raro, es algo básico como para esa juntada de 4 personas que tranquilamente se puede dar un viernes por la noche. Claro, juntada de 4 personas. Mira, entrando en los rubros, justamente habías mencionado también recién vestimenta, alimentos y bebidas y vestimenta fueron los que más empujaron el indicador, según se conoció. ¿Por qué vestimenta? ¿A qué puede obedecer ese tipo de cuestiones? Porque ayer también lo escuchábamos a algunos referentes del gobierno, el mismísimo Alberto Fernández desde Francia, ya abrir el paraguas respecto a, por supuesto, la situación de la guerra y lo que puede influir hasta acá, pero hay rubros donde no se explica o no se puede entender bien justamente este tipo de aumentos. Bien, bueno, por un lado hay que reconocer cuando se mira el promedio de inflación y algunos rubros específicos que por ahí llaman la atención que están por encima. Ajá. Hay que tener en cuenta que el promedio de inflación tiene algunos rubros como gas,
electricidad, agua, comunicaciones, transporte público, que son todos rubros que han estado son más que congelados, son rubros que están muy controlados. Entonces uno ve que en muchos de esos productos terminan subiendo, o esos rubros, perdón, terminan subiendo un 3%, otros meses un 2,5%, otros meses un 3,5%. ¿Por qué? Porque están yendo por atrás de la inflación, porque justamente las tarifas públicas están congeladas, el transporte público está congelado, algunas cuestiones como las comunicaciones están controladas y necesitan de una aprobación para poder actualizarse. Entonces eso lo que hace es que el promedio lo tira un poquito para abajo. Entonces después nos llaman la atención cosas como los alimentos, que por ahí son los que se mueven más libremente, si se quiere, porque es muy difícil controlar los alimentos, ¿no? Porque lo producen cientos de empresas distintas, es un mercado muy atomizado, a diferencia de lo que puede ser la electricidad o el gas. Son sectores que es muy difícil aplicar algún tipo de subsidios, como sí se aplican en algunos otros de estos sectores que yo estaba ejemplificando. Entonces, esa cuestión por ahí, para diferenciar de algunos sectores que se mueven un poquito más libremente de otros que están más controlados, por un lado. Y después, bueno, la ropa a todos nos viene llamando atención porque además del dato de este mes, que uno tal vez lo podría analizar, decir, bueno, puede ser alguna cuestión de estacionalidad, como ya en abril empieza a llegar la temporada de otoño e invierno, es normal que cuando hace esos cambios de temporada los precios peguen un salto, porque tenés los precios de la nueva temporada, digamos, y el resto de la temporada suelen los precios empezar a menguar un poco hasta que llegan las ofertas de fin de temporada. Bueno, uno podría eventualmente con la ropa analizar algo por el estilo, pero vemos que también viene teniendo un comportamiento anual alto, digamos, no es solamente una cuestión de un mes en particular. Esto algunos economistas lo han estado analizando desde el punto de vista de que, bueno, como está también tan cerrada nuestra economía en términos de las importaciones, eso también hace que la ropa en Argentina se encarezca, pero bueno, también tiene que ver con el alto costo laboral que tiene el sector textil, es mano de obra intensivo, también depende mucho de importaciones que han estado bastante controladas en términos de telas, entonces las telas también se encarecen. Yo no soy especialista en el sector como para poder analizar a full qué es lo que ha sucedido, pero algunas de estas explicaciones puede llegar a ver en el trasfondo. David, buenas tardes. Es difícil el hecho de juntarnos con amigos y tomar unos mates. Bueno, ahora cada uno con su mate, ¿no? Pero comprar unas facturas, porque las facturas salen 500 pesos, 600, depende del lugar, la docena. Eso ya sería un lujo. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar, como ciudadanos, desde la familia tipo? Tal vez los padres y 2 criaturas. Ya asado es imposible, pero ¿qué se puede hacer desde nuestro lugar? Comprar en distintos sectores, no sé, tal vez productos en hipermercados, después ir a los negocios del barrio. ¿Qué es lo que nos aconsejás a los ciudadanos para poder de alguna manera tratar de frenar esta inflación? Sí, más que frenar la inflación, los ciudadanos no podemos hacer mucho para frenar la inflación porque es un problema macroeconómico, digamos. A lo sumo lo que podemos hacer es tratar de defender nuestro ingreso lo máximo posible. Y justamente ahí está el problema. Junto con esta inflación, lo que se ha dado es que en una economía que no funciona bien claramente, es muy difícil que los salarios vayan al mismo ritmo. Entonces, si comparamos marzo de este año contra diciembre del año 2017, como para tomar un poquito más de 4 años, lo que hemos visto es que los salarios promedio han perdido el 21% del poder de compra. Es decir, si un salario promedio real podía comprar por 100, hoy está pudiendo comprar por 69. Y eso es lo que todos sentimos, 79. Eso es lo que todos sentimos en nuestros bolsillos, de que cada vez están más flacos y cada vez nos alcanza para menos, porque los precios van muy por encima de lo que va la inflación. Y ahora, Nicolás, no te respondí tu pregunta exactamente, pero era para contextualizar, digamos, esto que estamos sintiendo todos, se ven en estos datos. ¿Qué podemos hacer? Por un lado, una familia puede tratar de comprar en los mayoristas, que de esa manera accede a precios un poco más económicos, esto sobre todo si estamos hablando de familias un poquito más numerosas. Los empleados en blanco, pero también quienes reciben algún tipo de asistencia social. Suele haber en los principales supermercados distintos tipos de ofertas, que esto podemos analizar si son ofertas o no son ofertas, pero la realidad es que hay distintos días de la semana con las tarjetas bancarias que hay descuentos
por ejemplo, yo con mi tarjeta en mi banco, en el supermercado siempre compro, un día de la semana tengo un 20% de descuento y ahorro cerca de 1.500 pesos cada vez que compro. Todo el que tenga algún tipo de tarjeta de crédito o de débito, analizar estas opciones porque también ahí le ayuda a ahorrar unos pesos. Una consecuencia típica de la inflación es la dispersión de precios, que el mismo producto o muy similar está a muy diferentes precios en lugares cercanos. Entonces, ¿se acuerdan el famoso delita de Lázari? Sí, camine, claro. ¿Perdón? Sí, claro, nos acordamos, por supuesto, de camine, señora. Bueno, eso es porque es una consecuencia del libro de la economía, esto de la dispersión de precios en época de inflación crónica, digamos, porque se pierden los precios relativos también. Entonces, en ese sentido, hoy que es muy difícil porque es más normal que en las parejas los dos trabajen, a diferencia probablemente de hace 30, 40 años, se hace muy difícil caminar para buscar los precios, pero también seleccionar dónde se compra, dónde no se compra, algo que el consumidor ya está haciendo también por naturaleza, es cambiar primeras marcas por segundas marcas. Claro. Eso también, por ejemplo, se ve en las carnes, cambiar una carne que por naturaleza es más cara, como la vacuna, porque es mucho más cara de producir, por carne de cerdo, carne de pollo. Pero bueno, son todas medidas que, digamos, que son apretarse el cinturón, digamos, no es mucho más que eso. Son medidas, si se quiere, un poco defensivas para poder estirar un poco más los ingresos que hoy se tienen, ¿no? No hay mucho, lamentablemente, más que inventar que algunas de estas cuestiones. Claro, apelar a como hacían las abuelas, ¿no? A las comidas más abundantes, a que nos rinda más el arroz, el fideo, los guisos, las comidas, bueno, que de alguna manera nos beneficia a la familia porque es más abundante, no sé, un pastel de papa. A veces, si hacemos un paralelismo, la verdulería nos resulta un poco más económico que si queremos comprar, obviamente, carne y si nos vamos a los productos envasados. Dicho, el fiambre, tranquilamente, el fiambre, uno quiere hacer una picadita, es imposible, porque nos sale mucho más caro que tal vez comprar la verdura. Sí, tal cual. Por eso las familias tienen que hacer este tipo de malabares para tratar de ver qué pueden comprar, qué no, reemplazar. Siempre acá un gran desafío en estas épocas más complicadas es incluso con todos estos problemas económicos, tratar de mantener dietas relativamente diversificadas que permiten incorporar los nutrientes, las vitaminas, en este sentido las proteínas, las carnes en particular, las frutas, las verduras cumplen un rol central, y por ahí los lácteos en la alimentación, y siempre es lo que termina perdiendo, sobre todo en los sectores de menores recursos, que era el ejemplo que estabas dando vos recién cuando conversábamos, ¿viste? Claro, se va por ahí a lo que más rinde y se pierde en términos de cuán buena es la dieta, pero son las consecuencias de una pobreza creciente, de salarios que cada vez alcanzan para menos. David, quiero llevarte puntualmente a los ítems que podríamos, digamos, señalar como algunos de los justificantes o los causantes, ¿no?, de esto. Uno piensa en el gasto público y un desequilibrio bastante considerable. Por otro lado, venimos todavía con esta inflación, en cierta forma, a causa de lo que se estuvo imprimiendo en materia de moneda y, en algún momento, también la falta de un plan económico confiable por parte de la Argentina. Pero esto nos permite entender que la inflación no va a terminar acá y que podamos seguramente terminar el año con un porcentaje arriba del que espera el gobierno y arriba del que se puede considerar sano, entonces. Exactamente, tal cual vos mencionaste, hay 3 pilares claves, que es equilibrio fiscal, es no emisión de moneda y es confianza a través de algún tipo de plan económico. Esos son los 3 pilares que, si falla alguno de los 3, es muy difícil controlar la inflación. Correcto. Y eso nos lleva a pensar la conclusión que vos mismo estabas sacando, de que es muy difícil que esto termine, porque si no vemos estos 3 pilares sólidos, el problema de la inflación no va a terminar. Los últimos 12 meses, con el dato de 6% en abril, acumulan una inflación del 58%, que es la inflación anual más alta desde el año 92, es decir, de los últimos 30 años, y las estimaciones son que este año tengamos un piso del 65% de inflación. Y ahí el problema, desde la mirada desde hoy y pensando en los próximos meses, es que tenemos muchas variables relativamente atrasadas, que van a seguir presionando los precios.
las tarifas de los servicios públicos que se van a empezar a mover por el hecho de que ya es insostenible el nivel de subsidios, los combustibles, que ya antes de la guerra Rusia-Ucrania y de la disparada del precio del petróleo venían atrasados. Entonces estas subas de cerca del 10% que venimos viendo, las vamos a ver todos los meses, entre subas de entre el 5 y el 10% en adelante. El tipo de cambio oficial, el año pasado la inflación fue del 50%, perdón, te lo traigo más a este mes, la inflación fue del 58% y el tipo de cambio oficial apenas subió cerca del 25% en los últimos 12 meses. Entonces eso también genera un atraso cambiario que no se puede volver a repetir este año, entonces el tipo de cambio todos los meses se va a tener que estar moviendo entre un 4 y un 5%. Entonces, estos son factores, además de la emisión monetaria que conversamos recién, que van a seguir presionando los precios en los próximos meses y van a seguir presionando también, comprimiendo, si se quiere, los ingresos reales de todos nosotros. Claro, yo pensaba que la emisión monetaria sobre todo fue más fuerte entre el 2020 y el 21 y hoy, o sea, estamos viendo los resultados de eso, ¿no? Muchas veces la macroeconomía nos está mostrando las consecuencias de lo que ha pasado un año o un año y medio atrás, entonces, ¿qué esperar para adelante, no? Exactamente, en economía, en términos técnicos, se habla de rezago. La política monetaria actúa con rezago. Significa que vos imprimís hoy y no es que mañana suben los precios, suben en 3, en 4, en 5 meses, se ven las consecuencias sobre la inflación. Y hoy lo que estamos viendo, además de la emisión de 2020 que vos mencionabas, la gran emisión del último semestre del año pasado como consecuencia de las elecciones o de las políticas que se tomaron de ingresos en torno a las elecciones. Se emitió mucho el último semestre del año pasado y ya lo veníamos diciendo, yo en muchas notas en noviembre, diciembre, yo decía, acá el problema es cuando veamos todos estos pesos a principio del año que viene, con las tarifas, con el precio de los combustibles, todo lo que hoy estamos hablando, muchos economistas ya lo veíamos venir y ya veníamos advirtiendo hacia noviembre, diciembre que el tema iba a estar en este primer semestre del año y como efectivamente lo estamos viendo. Y sin invasión de Rusia-Ucrania, inclusive. Tal cual, que eso le sumó, o sea, la inflación no es consecuencia de Rusia-Ucrania, no, pero sí le sumó algunos puntitos en ese sentido, claramente. David, te agradecemos mucho el contacto, ha sido clarísimo, siempre es interesante seguir lo que FADA plantea, en este caso el changómetro, muy claro para bajar los conceptos como te decía, y te agradecemos mucho el contacto. Buen fin de semana, buen viernes. Un gusto conversar con ustedes. Era David Miazo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, institución que se dedica justamente a realizar este tipo de proyectos de políticas públicas para el desarrollo, para justamente entender mejor la economía.